es la necesidad de una nueva educación para construir una nueva sociedad, que no solo sea nueva, sino también mejor. Bueno, hoy día tenemos un tema que se discute mucho, se conversa mucho, que es el tema de la educación, ¿no? Primero quisiera hacer una aclaración básica. No hay que confundir educación con escolaridad, ¿no? Porque la escolaridad es una cosa, la educación es algo mucho más grande y completo. Es decir, en la escolaridad están comprometidos las instituciones escolares, de niveles básicos hasta superior. Pero la educación es algo que nos concierne a todos. En la educación tiene indudablemente mucho más peso, en algunos casos, la educación familiar y en casi todos los casos, la educación de la sociedad. La educación, por ejemplo, de los medios, lo que aparece en Internet, lo que aparece en la televisión, lo que aparece en los periódicos, etc. Lo que aparece, no digo simplemente lo que se diga, sino también hay otras cosas como esta. ¿A qué se le da importancia? Porque suele suceder, y sabemos todos, por ejemplo, de por qué hay tanta crónica roja. Por una razón muy sencilla, porque la crónica roja tiene más rating. No es que todo el mundo ande matando gente y robando, no. Pero eso sí lleva a algo. El poner tanta crónica roja para subir el rating, porque subiendo el rating, los auspiciadores, tengo más auspiciadores, o los auspiciadores pueden pagar más. Entonces, eso nos ha llevado, obviamente, a un proceso en que ya gente que ha sido alimentada así por años, le parece que eso es natural, que es normal, que la violencia es parte de la vida, y es más, es lo único que se ve casi. Porque si una persona hace algo decente, no es noticia. Tenemos una generación completa, un par de generaciones, que están acostumbradas a que esa es la forma, a que esa es la forma de proceder. Entonces, hay un dicho que lo dice, creo que Píndaro, poeta griego, que dice, la polis educa. Y justamente allí hay un tema fundamental, porque la polis, todo el conjunto, educa. No solo la escolaridad es una pequeña parte, ¿eh? En la escolaridad uno le enseñan algunas cosas, generalmente lo que le enseñan en primaria es muy útil, a uno no se le olvida. Lo que le enseñan en secundaria generalmente se olvida, porque es medio inútil. Pero eso es una pequeña parte, porque ahí nos enseñan, una vez dimos un curso en una universidad acá en Ecuador, a los decanos y al rector de una universidad, de una politécnica bastante buena. Bueno, todo el curso transcurrió de manera normal. Y al final, le digo, bueno, me voy a tomar unos minutos para decir algunas cosas que están fuera de programa. En esa época, esta politécnica, egresaban solo ingenieros, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué le pide la sociedad a un ingeniero? Se le pide que tenga liderazgo, porque siempre tiene que conducir equipos de trabajo. Se le pide que tenga capacidad de comunicación, porque tiene que vender para afuera o para adentro proyectos. Se le pide que sepa trabajar en equipo, porque nunca se trabaja, es raro que se trabaje absolutamente solo, etcétera, ¿no? Varias cosas por el estilo. Y el primero que se levantó fue el rector, y se levanta y golpea la mesa, dice, y nada de eso enseñamos aquí. Eso no se enseña en la universidad. No le puedes dar una cátedra de liderazgo, porque eso no tiene sentido. Entonces, es toda la sociedad en conjunto la que educa o deseduca. Entonces, para enfrentar este punto, no podemos creer de que basta con hacer un cambio a través del Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación es responsable de una pequeña parte de la educación, que es la escolaridad. Y además ahora, entiendo que en Chile también está llegando, hay varios países donde está entrando una onda muy extraña, que los estudiantes tienen que pasar de curso igual.
sepan o no, tienen que pasar de curso. Ahora último, yo no conozco mucho de cómo están los colegios en Chile, pero he visto por sobrinos, por mi nieta que vive allá ahora, de que en general todos tienen buenas notas. Todos tienen de 6 para arriba en los colegios. No creo que es porque sepan más, sino que hay como una especie de estándar, ¿ya? De que hay que poner buenas notas. Y incluso hay una ley, acá ya es medio ley, ¿eh? Que tienen que pasar de curso, y en España también, tienen que pasar de curso, punto. ¿Cómo? Por el escritorio. Entonces, la escolaridad está en una crisis tremenda. Hay algo que no es un eufemismo, es absolutamente cierto, que hoy día hay cada vez más gente que sabe leer y cada vez menos gente comprende lo que lee. Una persona, se supone que uno aprende más o menos coloquialmente, puede conversar en una lengua, en un idioma que aprendió, puede conversar bastante bien con 2000 palabras. Con 500 palabras tú te las arreglas, digamos. Puedes saber cómo comer, en fin, cosas básicas, saludar, etc. Con 2000 ya puedes conversar de muchas cosas. No es todavía un manejo, digamos, culto del lenguaje, pero se maneja bien. 3000, 4000 ya es una cosa más interesante, 5000 ya es una persona con muy buena cultura de ese lenguaje. Hoy día hay gente que se maneja con 200 y hasta con 100 palabras. El problema no son las palabras, el problema es que las palabras son la expresión de ideas. Por lo tanto, menos palabras son menos ideas, menos conceptos por lo menos. Entonces, la escolaridad está en un fracaso rotundo. Se ha reducido completamente. Pero la escolaridad, vuelvo a insistir, es una pequeña parte de la educación. La educación es completa. Y acá quiero apelar para que veamos, porque en realidad uno siempre se tiende a decir de que este gobierno va a invertir o nosotros pedimos que invierta un porcentaje mayor en la educación. Eso lo piden los que ganan con la educación, entre comillas. Es con la escolaridad. Nunca eso se ha solucionado con presupuesto. Recuerdo que mi padre me comentaba que él, cuando estaba en primaria, estuvo en una escuela pública en Santiago, y dice, habían profesores que la verdad que dicen, esto no es problema de presupuesto, me decía, teníamos profesores que eran pobres, que usaban un par de pantalones todo el año, cuando terminaba el año estaba el pantalón parchado. Un par de zapatos para ir a dar clase y también estaba ya medio con hueco el zapato. Sin embargo, ese mismo profesor le pedía a los niños, porque era en primaria, traigan un diccionario. Sea cuál diccionario, cualquiera. Bueno, ahora pregunten. Dice que nunca lograron encontrar en un diccionario una palabra que el profesor no supiese el significado. Habían pocos medios técnicos, no había mucho presupuesto, pero había vocación y había estudio, que es fundamental en este ámbito la escolaridad. Al final, todos hemos pasado por el sistema escolar. ¿Qué es lo que uno mejor recuerda de algún profesor o alguna profesora? No recuerda, no sé, pero generalmente uno se acuerda mucho de la materia que le enseñaron. Se acuerda a veces de la parte graciosa, pero también se acuerda, y lo que queda grabado es de los ejemplos. Es de esos consejos que no eran consejos de la boca para afuera, sino que eran ejemplos de vida. Eso es lo que a uno le queda como marca. Es algo muy, 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 muy importante, digamos, dentro de la educación. Y eso no es un problema de presupuesto, ni es un problema de cursos de capacitación, porque no se va a hacer un curso de capacitación para dar buenos ejemplos. O sea, eso no surge de un curso de capacitación. Eso surge, volvemos a lo mismo, surge porque la persona tiene un grado de nobleza. Entonces, si tenemos hoy día una sociedad que está bastante desestructurada, de poca valoración de lo que es el ser humano, evidentemente que tenemos entonces problemas serios en la educación. Porque, insisto, toda la polis completa educa. Incluso dentro de la escolaridad, por ejemplo, acá
se hizo una vez un nuevo programa de bachillerato, pero que no se llama Historia de Filosofía, sino Historia del Pensamiento. Y hay estas cosas que son muy sutiles, pero que pesan, ¿no? La historia del pensamiento, bueno, empezaba con los presocráticos, con Sócrates, bla, 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 bla. Llegaba hasta Hegel, no me acuerdo hasta dónde llegaba. Creo que hasta Hegel. Y alguno que otro contemporáneo. Entonces, invitaron a muchas instituciones, entre eso nos invitaron a nosotros como Nueva Acrópolis, a que diéramos nuestro punto de vista sobre eso. Yo tuve una reunión con esas personas y le digo, mira, esto es bastante hasta racista. ¿Por qué? Porque se llama historia del pensamiento. Y todos los filósofos que se están mencionando son europeos. Lo que se está diciendo aquí implícitamente es que solo piensan los europeos. Por lo tanto, esto no corresponde. De que lo lógico era que se estudiara filosofía occidental, la filosofía india, la filosofía china y la filosofía islámica, porque ese es el mundo que estamos viviendo. Esos son los protagonistas geopolíticos del mundo. Por lo tanto, un joven debería más o menos tener una idea, si tampoco en el colegio enseñan mucho. ¿Ya? Pero no, se sigue el planteamiento y es muy curioso porque se mantiene eso como que fuese verdaderamente la historia del pensamiento. Y es la historia del pensamiento europeo. Por ejemplo, en política se estudia mucho, no sé, a los franceses de la Ilustración, y no se estudia Confucio. Y resulta que Confucio, si lo vemos desde el punto de vista político, él ha incidido sobre China, Japón, Corea y otros más. Es decir, ha incidido sobre 1/3 de la población del mundo. Y no, se estudia más a Rousseau. Entonces, primero, tenemos que empatar. ¿Y por qué doy este ejemplo? Porque estamos hablando de una nueva sociedad, entiendo que una sociedad de este momento actual. Tenemos una globalización tecnológica, tenemos una globalización comercial y una globalización publicitaria, que ha sido un interesante desafío para los publicistas, cómo hacer una publicidad que la entiendan en todas partes. Pero, bueno, aquí se ha recurrido, ¿qué es lo que tenemos todos en común y de manera espontánea? Los instintos. Entonces se usa una publicidad que apela más a los instintos y por lo tanto eso es más fácil, ¿no? Es lo mismo hacen con las campañas políticas, ¿no? Yo he escuchado ya a tres marqueteros políticos de peso, ¿eh? Y el tipo dice que más o menos, porque le preguntaron en la entrevista, ¿cuánto pesa la razón y cuánto pesa la emoción? Dice que la emoción pesa entre un 95 y un 97%. O sea, la razón pesa entre un 3 y un 5. Lo que importa es la emoción. ¿Por qué? Porque la educación que ha dado la sociedad es esa. Estas cosas extrañas, digamos, de que dicen, bueno, ¿cómo estás? Bien, no, tienes que gritar bien. Ah, ya. O sea, esto de que nos han ido acostumbrando a una cosa sumamente estrambótica, digamos, ya un poquito animal, pero todo eso es la educación que se ha ido recibiendo. Por un lado la crónica roja, por otro lado estas frivolidades, por otro lado, ¿quiénes son los héroes de este mundo, de esta sociedad? Bueno, los futbolistas y los cantantes. Entonces, con eso se ha alimentado estas generaciones. Eso es lo que esa es la visión del mundo que se les ha dado. Por lo tanto, entonces, el panorama es bastante más complejo que simplemente hacer una reforma educativa, hacer una reforma del pensum de estudio, porque ¿qué es lo que falta en la educación? Bueno, primero que sea educación verdaderamente, ¿no? Que sea educir. Y para eso hay que cambiar la perspectiva del mundo, del ser humano, de la sociedad. No podemos ver al ser humano como simplemente una especie de animalito, digamos, que hay que enseñarle, porque si no tienes un título no eres nadie. ¿Cómo que no eres nadie? Eres un ser humano. Entonces, recuperar primero el respeto al ser humano en general. El respeto al ser humano significa recuperar el respeto a lo que es el ser humano, a esas virtudes que hay que educir del ser humano.
Hay que recuperar una visión de la sociedad, no como una entidad económica, porque fíjate que mucha gente no dice, no habla de la sociedad o de la ciudad o del país, habla del mercado. Entonces, incluso en las universidades se prepara a los jóvenes que egresen y que tengan una buena posición en el mercado. Ahí lo están diciendo claro, son unos productos. Estos jóvenes son unos productos que salen y que se tienen que vender bien en el mercado. O sea, son como papas, son cualquier cosa, digamos, ¿no? Es una falta de respeto absoluta, digamos. Entonces, recuperar una visión de la sociedad también como con esa responsabilidad de que obviamente toda la sociedad en conjunto educa. La escolaridad puede ser un servicio, pero la educación no. La educación es una responsabilidad colectiva de todos. Es un tema, de nuevo, de recuperar lo que ya dijimos en la ponencia anterior, la ética. Es por eso que la responsabilidad de Nueva Acrópolis en cuanto a replantear el individuo, replantear el Estado, replantear la perspectiva que tenemos del mundo es fundamental. Hay 3 ámbitos básicos que son claves en la educación, que son el individuo y su responsabilidad ética, el individuo conviviendo en sociedad y los conjuntos que se forman en una sociedad que cuando son capaces de integrarse en torno a una unidad que los trasciende a todos y que justamente los integra, se transforma en un Estado. Y asumir también de que estamos inmersos entre el pasado y el futuro, como todas las generaciones humanas. No somos recién nacidos, hemos heredado y estamos en deuda con los millones de seres humanos que nos antecedieron, que se esforzaron, que trabajaron, que lucharon por mejorar, que avanzaron en algunos aspectos, que como nosotros buscaron, encontraron algo, y todo eso se ha ido integrando, y toda esa es la herencia que hemos recibido de la humanidad. Todo eso es parte de la historia, pero la historia no termina ayer, la historia está presente hoy y continúa mañana. Y la responsabilidad histórica significa que tenemos que dejar el mundo un poco mejor que como lo recibimos. Porque en el fondo hemos recibido un mundo, hasta ahora no nos está resultando, hemos recibido un mundo en ciertas condiciones y actuamos en ese mundo. Ok, el resultado de nuestra acción está dejando la cosa mejor que como la recibimos o peor que como la recibimos. Hasta ahora el resultado no está muy bueno. Por eso mucha gente se queja y hay un ataque de conservadurismo de por qué las cosas no vuelven a ser como antes. No, nunca las cosas vuelven a ser como antes. Si queremos movernos hacia un futuro de manera consciente, tenemos que recuperar esos elementos básicos, el individuo, del Estado y de la historia. ¿Para qué? Para poder plantear en global una educación, porque en el fondo la educación es crear instancias, crear lugares, crear momentos que permitan ir reduciendo lo que el ser humano tiene en su interior, porque eso es educación. Y ahí está la otra responsabilidad. Hoy día el mundo está muy, digamos, fracturado por un lado, desordenado y también un poco desesperanzado. Entonces, nuestra responsabilidad por ahora está en pequeño. En pequeña escala podemos crear esos lugares, esos momentos que nos permitan plantear una nueva educación, una nueva perspectiva del ser humano, una nueva perspectiva del Estado, una nueva perspectiva del mundo y de la historia. Esto pareciera que es poco, pero si nosotros vemos la historia, una escuela de filosofía
No fue lo único, pero obviamente fue un motor tremendo. La Escuela de Filosofía de Florencia, por ejemplo, no todos los grandes artistas, algunos sí estuvieron, ¿eh? No todos los grandes artistas estuvieron directamente, fueron miembros de la Academia de Florencia, la Academia de Ficino, pero sí recibieron esa influencia filosófica. Es decir, cuando hablamos de la necesidad de crear un nuevo mundo, hacer un mundo nuevo y mejor, no estamos hablando del orbe completo. Todos tenemos un mundo, cada cual tiene su mundo, digamos, y su alcance también. Ese mundo en el cual yo tengo un alcance, tengo una influencia, tengo un protagonismo, en ese mundo tengo que actuar para hacerlo nuevo y mejor. Porque si no, vamos a caer en la trampa esta de que el mundo entero ya llegará el momento que el mundo cambie. No, el mundo no va a cambiar nunca sin nosotros. El mundo que tenemos como responsabilidad no lo cambiamos. Y todos nosotros tenemos un pequeño mundo en nuestra familia, tenemos un pequeño mundo en los lugares de trabajo, y allí tenemos que procurar que sea mejor, que se pueda renovar, pero renovar para mejor. Eso parece que no es mucho, pero así se han hecho todos los procesos históricos. Los procesos históricos no se hacen a partir de mayor a menor, se hacen a partir de semillas que se van desarrollando, que van germinando y después van creciendo. Entonces, en realidad, tenemos la responsabilidad como Nueva Acrópolis, precisamente, de plantear una nueva educación que permita construir un mundo nuevo y mejor. Por ahora, aquel en el cual cada uno tiene alcance, pero así, de munditos, poco a poco se va modificando. Porque los procesos históricos no son instantáneos, son históricos. Generalmente duran siglos. Así es que lo importante no es cuánto se demora, lo importante es cuán válido es.